Nunca pensé que un simple sonido, un timbre vibrando en la mesa, pudiera convertirse en el detonante de algo tan inquietante. No era una llamada importante. De hecho, ni siquiera esperaba que Diego me llamara ese día. Habíamos hablado apenas un par de veces, encuentros casuales, nada que pudiera considerarse especial. Y sin embargo, cuando vi su nombre iluminando la pantalla, sentí una punzada que no supe identificar. Tal vez curiosidad, tal vez anticipación, o tal vez algo más oscuro que en ese momento no quise ver. Respondí con voz tranquila, algo distraída, esperando un saludo, un «Hola, ¿cómo estás?», algo normal. Pero en vez de eso, escuché su voz, firme, casi cortante, como quien da una orden en un cuarto donde todos guardan silencio. Hoy a las 8 paso por ti, no hubo un «¿te viene bien?», ni un «¿quieres?». Solo la frase, seca y precisa. Por un instante me quedé en silencio, sorprendida, intentando procesar lo que había escuchado. Era extraño, nadie hablaba así, no en una primera invitación, no cuando apenas estabas empezando a conocer a alguien, pero mi mente, ingenua o tal vez deseosa de interpretar todo de la forma más amable posible, decidió atribuirlo a un intento torpe de hacerse el seguro, el tipo con presencia, el hombre que sabe lo que quiere y toma la iniciativa. Ah, bueno, sí, a las 8 estoy libre, respondí, dejando escapar una risa nerviosa que él no devolvió. La llamada terminó sin más, ni una despedida cálida, ni un comentario adicional, solo un clic y el silencio de mi departamento, demasiado grande de pronto. Me quedé mirando el teléfono unos segundos, preguntándome qué había sido esa sensación que me recorrió el pecho. ¿Inquietud? ¿Emoción? No sabía. O quizás sí sabía y lo estaba ignorando. Las horas previas a la cita pasaron lentas, demasiado lentas. Cada vez que el reloj avanzaba, sentía que algo se tensaba dentro de mí, como si mi intuición quisiera advertirme de algo que todavía no tenía forma, pero lo ignoré. Me repetí que exageraba, que a veces los hombres querían mostrar una imagen fuerte, que no debía sacar conclusiones apresuradas. Después de todo, Diego parecía seguro, inteligente, incluso interesante en esas breves conversaciones que habíamos tenido. Mientras me arreglaba frente al espejo, me di cuenta de que estaba esforzándome más de lo necesario, no por él, sino por la incomodidad que quería esconder. No quería llegar sintiéndome vulnerable, quería llegar sintiéndome en control, como si eso fuera posible, cuando ni siquiera entendía por qué me sentía así. A las 7:50 ya estaba vestida, lista, aunque todavía sin decidir si estaba emocionada o ansiosa. Me senté en el sofá tratando de distraerme con el teléfono, pero ninguna notificación logró arrancarme de la sensación insistente de que algo estaba fuera de lugar. Una pequeña alarma en mi cabeza, débil pero constante. La intermitencia de las luces de los autos pasaba por la ventana. Miré la hora una vez más, 7:59. No esperaba que él fuese puntual. Y sin embargo, justo cuando el reloj marcó las 8, sonó el timbre del edificio. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era común que alguien fuera puntual al segundo, no alguien normal, no alguien relajado. Me levanté despacio, respiré hondo y bajé las escaleras. A cada paso mi corazón latía más fuerte. Intenté repetirme que exageraba, que solo estaba nerviosa porque era una primera cita, que lo raro era normal en ese tipo de situaciones. Pero mi intuición no me creía. Cuando abrí la puerta del edificio, lo vi. Diego estaba allí, apoyado en su auto con los brazos cruzados. No sonreía, no parecía emocionado por verme, solo me observaba con una expresión difícil de leer. No era frialdad, no exactamente, era algo distinto, algo más calculado. Listo, dijo simplemente. Asentí y caminé hacia él, intentando mantener una actitud natural, aunque sentía la boca un poco seca. Él abrió la puerta del coche sin decir nada más. Ni un halago, ni un gesto amable, solo mecánica, casi robótica cortesía. Y mientras me acomodaba en el asiento, viendo cómo él rodeaba el auto para entrar por el otro lado, una frase cruzó mi mente, nítida como una advertencia. Algo no está bien, pero no dije nada. El coche arrancó, suave,
sin música, sin conversación, solo el ruido del motor y una tensión que yo misma no sabía explicar. Diego miraba de frente, concentrado, como si ya supiera exactamente a dónde íbamos, aunque yo no tenía idea. Pasamos 2 calles, luego 3. Reconocí algunas, otras no. Una parte de mí quería preguntar a dónde íbamos, pero la otra sentía que no debía, como si preguntar fuera a abrir una puerta que aún no quería atravesar. Al detenerse en un semáforo, él giró apenas el rostro hacia mí. Sus ojos no mostraban emoción alguna, pero su voz, baja, casi un susurro, sí transmitió algo, algo que me hizo estremecerme. No te imaginas cuánto había esperado que aceptaras. Y antes de que pudiera responder, añadió, esta vez no vas a escaparte. Me quedé helada. Yo nunca había oído de él. Nunca. ¿O sí? No tuve tiempo de preguntarle qué significaba. El semáforo cambió a verde, el coche avanzó y mi corazón también, pero no hacia adelante, hacia abajo, como si cayera en un agujero que hasta ese instante no sabía que existía. El camino hacia el restaurante se me hizo extraño, no por la distancia, sino por el silencio. No era un silencio cómodo, de esos que se dan cuando dos personas comienzan a conocerse. Era un silencio rígido, como si la conversación fuese algo que él decidía cuándo abrir y cuándo cerrar. Y en ese momento estaba cerrada con llave. Intenté romper la tensión con un comentario ligero. ¿Y a dónde vamos? Diego no apartó la vista del camino. Ya verás, otra respuesta seca, ningún indicio de emoción, solo esa voz firme que flotaba en el aire como un recordatorio constante de que él tenía el control de la situación. Me mordí el labio, incómoda, y decidí no insistir. No quería parecer ansiosa ni insegura, pero lo cierto es que ya empezaba a sentirme así. Llegamos a un pequeño restaurante de luces tenues, uno de esos lugares que pretenden ser íntimos, pero que esa noche parecía ahogado por mi propia incomodidad. Al bajar del auto no me ofreció la mano, no hizo ningún gesto galante, simplemente caminó delante de mí como si yo fuera una sombra que debía seguirlo sin pedir dirección. Entramos y él saludó al mesero con una familiaridad exagerada. Supuse que era su forma de demostrar confianza, de marcar territorio, como dicen algunos. Me señaló una mesa con la cabeza, sin palabras, y yo me senté. Cuando él tomó asiento frente a mí, su expresión cambió apenas. Una sonrisa breve, demasiado segura, demasiado consciente de sí misma. Bueno, dijo cruzando los brazos mientras se recostaba en la silla, te preguntarás por qué quería verte hoy. Por un instante pensé que quizá vendría una confesión inesperada, una atracción fuerte, un interés genuino, algo que justificara tanta intensidad. Pero no. Estoy pasando por un muy buen momento, empezó. Esta semana cerré un trato importante y sinceramente rió de forma seca. Creo que estoy en mi mejor etapa. Asentí, intentando mostrar interés, pero la conversación se convirtió rápidamente en un monólogo. Diego hablaba y hablaba y hablaba sobre sus logros laborales, sobre sus habilidades, sobre lo bien que le iba, sobre cómo todos lo admiraban. Yo intentaba intervenir de vez en cuando, pero él apenas me escuchaba. ¿Y tú trabajas en...? Pregunté en un intento de equilibrar la conversación. Él levantó la mano como silenciándome. Espera, espera, todavía no termino, dijo, volviendo a su discurso como si fuera una presentación preparada. Sentí una punzada de irritación. Quizá alguien más lo habría encontrado interesante, seguro, exitoso. Pero conmigo esa seguridad sonaba más a necesidad de validación, como si buscara desesperadamente que yo confirmara su imagen grandiosa. Lo observé mientras seguía hablando, las manos moviéndose con autosuficiencia, la postura erguida, la mirada que de vez en cuando se dirigía al espejo detrás de mí, como revisando su propia expresión. No había un solo gesto de interés hacia mí, no intentó tomarme de la mano, no preguntó nada sobre mi día, mis gustos, mi vida, nada. Me pregunté por qué había aceptado venir, pero luego me recordé la llamada, ese tono que me había tomado desprevenida. Tal vez, en el fondo, me daba curiosidad entender por qué alguien necesitaba mostrarse tan perfecto. En un momento hice algo que no suelo hacer. Dejé de escuchar. Sus palabras se volvieron ruido de fondo, un murmullo constante que no tenía nada que ver conmigo.
Me quedé mirando su rostro, intentando descifrar qué había detrás de tanta fachada. ¿Inseguridad? ¿Orgullo? ¿Una mezcla de ambos? Y claro, a esa edad ya ganaba más que la mayoría de mis compañeros, decía él. Siempre me pasa, ¿sabes? Destaco, sin quererlo. Sin quererlo, pensé. Ya, claro, cuando llegó la comida, yo intenté guiar la charla hacia algo más amable. ¿Siempre eres tan competitivo? Él soltó una carcajada. No es competencia si ya ganaste, respondió, como si fuera la frase más ingeniosa del mundo. Y allí esa incomodidad que había empezado como un cosquilleo se transformó en un peso en el pecho, en la espalda, en los hombros, pero intenté disimularlo. No soy de las que se levantan y se van en mitad de una cita, aunque ganas no me faltaban. Mientras comíamos, él continuó dominando la conversación. Hablaba de sí mismo con tal intensidad que parecía olvidarse de que yo estaba allí. En un momento, el mesero pasó cerca y Diego apenas lo miró para decirle, con un tono que me sorprendió: el agua está tibia, tráela fría. No me gusta repetir las cosas. No lo había repetido. Nadie le había dicho nada. Pero su voz, esa forma de ordenar, me recorrió la piel como un aviso. Tragué saliva. Diego, intenté nuevamente, me gustaría saber un poco de ti, pero también quiero que sea una conversación, no una conferencia. Él me miró como si no entendiera lo que estaba diciendo. Es una cita, ¿no? Estoy mostrándote lo que ofrezco, como si fuera un producto. Me obligué a sonreír, pero por dentro algo se quebraba lentamente. Aún así, me dije que quizás solo era un tipo inseguro intentando impresionar, que tal vez después se mostraría más cercano, más humano. Pero en el fondo, en ese lugar donde nuestras intuiciones nunca mienten, sabía que no era eso. Cuando terminamos, él pidió la cuenta sin consultarme, pagó sin mirarme, sin preguntar si quería ir a otro lugar, sin siquiera mencionar si lo había pasado bien. Al levantarnos, yo me aferré a la esperanza de que quizá al caminar él mostrara otro lado, algo más amable. Pero mientras nos dirigíamos hacia la salida, sin tocar mi brazo, sin dirigirme la palabra, solo pude pensar en una frase que se deslizó por mi mente como una sombra. Si esto es el principio, ¿qué vendrá después? Y entonces, cuando abrimos la puerta del restaurante, escuché algo que me heló la sangre, una voz detrás de nosotros que decía mi nombre. Lucía, espera. Me giré lentamente. No era Diego quien lo había dicho, y definitivamente no era alguien que esperaba ver esa noche. Cuando escuché mi nombre, dicho por una voz que no era la de Diego, algo se tensó dentro de mí como una cuerda a punto de romperse. Me giré despacio, intentando mantener la calma, intentando no mostrar la incomodidad que ya llevaba acumulada desde antes de la cena. El hombre que se acercaba tenía una expresión relajada, casi divertida, alto, de barba bien cuidada, y con la mirada de alguien que ya había observado más de lo que decía. Caminaba con la seguridad de quien está acostumbrado a entrar en una habitación sin pedir permiso. Diego lo reconoció de inmediato. Su postura cambió sutilmente, la espalda un poco más recta, la mandíbula más firme, la sonrisa ensayada que había mostrado varias veces durante la cena. ¡Hombre, qué sorpresa!, exclamó Diego, y en vez de acercarse conmigo a su lado, dio 2 pasos hacia adelante, separándose de mí como si yo fuera un objeto que podía dejar atrás sin importancia. El gesto me molestó más de lo que esperaba. No era solo el acto de alejarse, era la naturalidad con la que lo hacía, como si fuera lo correcto. Los 2 hombres se saludaron con palmadas en la espalda y una energía que contrastaba por completo con el silencio incómodo que había dominado mi noche. Yo me quedé atrás, unos pasos detrás, sintiéndome de golpe fuera de lugar, como si hubiera quedado al margen de una escena que no me pertenecía. ¿Y ella?, preguntó el conocido, levantando una ceja mientras miraba por encima del hombro de Diego, claramente curioso. Diego se encogió de hombros con una sonrisa ladeada, una sonrisa que no había usado conmigo en ningún momento de la cita, y entonces, sin girarse hacia mí, sin la más mínima intención de incluirme, dijo algo que alcanzó mis oídos como una punzada. Una conocida. Pude ver perfectamente cómo lo dijo. Pude leer sus labios. Pude sentir el golpe seco de esas 2 palabras. Una conocida. No una amiga. No alguien con quien estoy saliendo. No Lucía. Solo eso.
una conocida, como si yo no tuviera nombre, ni rostro, ni presencia, como si mi existencia en ese momento fuera accidental. El otro hombre me miró con una mezcla de cortesía y lástima, una de esas miradas que uno recibe cuando la situación es obvia incluso para un extraño. Sonrió con educación, levantó una mano a modo de saludo y yo devolví el gesto con una formalidad que me supo amarga. Después de unos segundos, el hombre se despidió y siguió su camino. Diego lo vio marcharse con una sonrisa satisfecha, como si no hubiera pasado nada. Luego giró hacia mí con la misma expresión neutra que había llevado toda la noche. Vamos, dijo simplemente. No se disculpó, no explicó, no preguntó si aquello me había molestado. Me quedé quieta un instante, respirando hondo, mientras intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Tal vez alguien podría pensar que exageraba, que no tenía por qué sentirme tan herida, pero era el contexto, la acumulación, la forma, la intención. Era la frialdad absoluta detrás de esa palabra. Era la sensación de ser invisible al lado de alguien que solo podía ver su propio reflejo. ¿Quién era? Pregunté finalmente, intentando sonar casual, aunque la herida seguía abierta. Un conocido, respondió él, casi con desdén. Nada importante, nada importante. Otra vez ese tono, otra vez esa descalificación silenciosa de todo lo que no fuera él mismo. Caminamos un tramo en silencio. Parecía que Diego no veía ningún problema, como si la noche estuviera transcurriendo según sus planes. Yo, en cambio, empezaba a sentir un nudo en el estómago que no desaparecía. A cada paso, mis dudas crecían como sombras. Cuando llegamos al auto, él abrió la puerta y me hizo un gesto para que subiera. No dije nada. Me acomodé en el asiento con la mirada fija en mis manos, intentando decidir si aquello era suficiente para poner un límite o si estaba exagerando por cansancio emocional. El camino de regreso fue incluso más silencioso que el de ida. Diego no habló, yo tampoco, pero mientras avanzábamos por las calles oscuras, una parte de mí no podía dejar de repetir mentalmente la escena. Él alejándose de mí, él encogiéndose de hombros, él reduciéndome a una conocida. Había algo más en ese gesto, no era simple descortesía, no era timidez, era estrategia, control, una forma de mostrar que yo no era nada, al menos no para otros, como si necesitara dejar claro que tenía el poder de nombrar y desnombrar, de reconocer o invisibilizar. Me di cuenta de que estaba apretando los puños sin notarlo. Oye, dije finalmente, ¿por qué dijiste eso? ¿Decir qué? Respondió con voz plana. Lo que dijiste de mí, una conocida. Me miró apenas un segundo, como si mi pregunta fuera un detalle insignificante. Porque eso es lo que eres, ¿no? No hubo ironía, no hubo intento de suavizarlo, solo una constatación fría, como si él definiera mi lugar y yo estuviera obligada a aceptarlo. Sentí un pinchazo en el pecho, una mezcla de rabia, tristeza y sobre todo sorpresa, porque hasta ese momento una parte de mí seguía queriendo justificarlo, pero ahí, en esa simple frase, estaba la verdad. Diego no estaba intentando impresionarme, estaba intentando posicionarse por encima de mí. El resto del camino no intercambiamos palabra. Cuando llegamos a mi edificio, él frenó de forma precisa, ni un centímetro más, como si incluso su forma de estacionar siguiera una regla interna. Llegamos, dijo sin mirarme. Yo tomé la manija de la puerta, pero antes de bajar, él añadió algo que hizo que mi incomodidad se transformara en algo más profundo, más inquietante. Por cierto, no le digas a nadie que salimos hoy. Me giré hacia él, confundida. ¿Perdón? ¿Por qué no habría de decirlo? Él se pasó la mano por la mandíbula, serio, inexpresivo, porque no quiero que la gente empiece a hacerse ideas que no son. Ideas que no son. Tenía ganas de preguntarle qué demonios significaba eso, pero algo en su mirada, en ese brillo tenso y duro, me detuvo. Buenas noches, Lucía, añadió, y esta vez sonrió, una sonrisa que no había visto antes, una sonrisa que más que tranquilizarme, me heló el cuerpo. Bajé del auto con las piernas temblando ligeramente. No sabía exactamente de qué tenía miedo, pero tenía miedo. Y lo peor era que, en el fondo, presentía que esa noche no había sido un mal comienzo, sino una advertencia.
Esa noche casi no dormí. Cerraba los ojos y volvía a ver la escena una y otra vez. Diego avanzando 2 pasos lejos de mí, la sonrisa sobradora con la que se dirigió a su conocido, la frase que me había clavado como una aguja, una conocida. Y luego, al final del trayecto, esa despedida extraña, esa orden disfrazada de sugerencia. No le digas a nadie que salimos hoy. Era absurdo. Apenas nos estábamos conociendo. No había nada que ocultar. ¿Por qué pedir algo así? ¿Qué clase de persona necesitaba controlar incluso lo que yo podía decirle a los demás? La mañana siguiente, mientras intentaba tomar café sin que me temblara la mano, me pregunté si debía cancelar cualquier cosa con él, si debía simplemente decir gracias y adiós. Pero mi mente, caprichosa, curiosa y razonable, quería entender qué pasaba con ese hombre que parecía tan seguro y al mismo tiempo tan lleno de sombras. Quizá necesitaba verlo con objetividad antes de cerrar cualquier puerta. Quizá solo quería comprobar si lo que ocurrió la noche anterior había sido una mala impresión o una señal verdadera. Esa duda terminó llevando a lo inevitable, que él llamara al día siguiente, casi a la misma hora. Esta vez sí preguntó: ¿qué haces mañana? Pero la pregunta no duró lo suficiente para sentir la pregunta. Se transformó en orden en cuestión de segundos. Bueno, no importa. Pasado mañana te veo a las 7:30. Ya está. Lo dijo así, sin pausa, sin esperar respuesta, como si yo estuviera incluida en una agenda que él mismo había diseñado sin consultarme. Y lo peor es que una parte de mí, una parte que ahora me da vergüenza admitir, aceptó, tal vez por confusión, tal vez por esperanza, tal vez por un tonto intento de darle una oportunidad real. Pasado mañana llegó demasiado rápido. Cuando bajé a la calle, él ya estaba allí, puntual otra vez, como un reloj que nunca falla. Pero esta vez no había un destino claro. Caminamos, solo eso. Caminamos un rato sin rumbo aparente. Él hablaba poco, y cuando lo hacía era para comentar algo trivial. Yo esperaba señales de calidez, gestos pequeños, algún atisbo de interés por saber cómo estaba. No llegó nada. Después de varios minutos caminando en silencio, recordé lo que había pasado con su conocido, y la pregunta que me había quedado atorada salió por fin. Oye, Diego, ¿qué le dijiste exactamente a ese hombre el otro día? Él no se detuvo, ni siquiera volvió el rostro hacia mí, solo respondió mientras seguía adelante. Nada importante. Su tono era seco, casi irritado, como si preguntar fuera una molestia, como si yo estuviera siendo insistente sin motivo. Pero dijiste... Intenté continuar. Lucía, me interrumpió sin detener el paso. Si digo que no fue nada importante, es porque no lo fue. ¿Vale? Ahí estaba otra vez, la orden disfrazada de comentario, esa sensación de estar hablando con alguien que no aceptaba preguntas porque no las concebía como parte de una conversación, sino como un desafío a su autoridad. Respiré hondo, tratando de no dejar que me afectara. Seguimos caminando en un silencio que no tenía nada de pacífico. El aire parecía pesado, casi espeso. Yo sentía que algo se me cerraba en el pecho. No era miedo, todavía no. Era más bien la certeza de que estaba metiéndome en una historia que no tenía intención de vivir. Cuando llegamos frente a mi edificio, él se detuvo finalmente. Miró su reloj, como si hubiera terminado una tarea. No sonrió, no dijo nada amable, solo asintió ligeramente, un gesto tan breve que casi pareció un tic. Mañana estoy ocupado, dijo sin rodeos. Bueno, no pasa nada, murmuré intentando esconder mi desconcierto, pero antes de que pudiera despedirme, él añadió: nos vemos pasado mañana. Ni una pregunta, ni un ¿puedes? Solo la afirmación, la decisión tomada sin mí. Y entonces, como si todo lo que había pasado hasta ese momento no fuera suficiente, antes de girarse para marcharse, pronunció una frase que me perforó. Pórtate bien. No supe qué cara puse, pero por dentro se me heló el alma. ¿Pórtate bien? ¿Quién dice eso? ¿En qué contexto? ¿Qué clase de relación pretendía tener conmigo este hombre que decidía mis tiempos, mis palabras, mis contactos, hasta la manera en que yo debía comportarme? Me quedé ahí, viéndolo alejarse con pasos seguros y rígidos,
sin mirar atrás. Cada vez me era más difícil justificarlo, incluso para mí misma. Y sin embargo, había algo que no terminaba de cuadrar, algo que se escapaba, como si Diego escondiera una parte que aún no había revelado. Subí a casa con la sensación de que me faltaba el aire. Me quité los zapatos, me dejé caer en el sofá y cerré los ojos con fuerza. Quería pensar que él simplemente era un hombre torpe, alguien que no sabía relacionarse bien, pero no, había un tono, una intención, una forma de decir las cosas que no era torpeza, era control, puro y simple, y yo lo había sentido desde la primera llamada, pero no quise admitirlo. Encendí una lámpara pequeña en la sala, buscando un poco de calma. La luz cálida me ayudó apenas. Respiré profundo. No quería verlo de nuevo. No quería seguir esta dinámica, pero tampoco quería alimentarle el ego diciéndole que sí, ni provocarle quién sabe qué reacción diciéndole que no. Y entonces, mientras revisaba mis pensamientos, mi teléfono vibró en la mesa. Un mensaje de Diego. Avísame cuando llegues a tu casa. Me quedé congelada. Él me había dejado justo en la puerta, me había visto entrar, sabía perfectamente que ya estaba allí. ¿Por qué escribir eso? ¿Por preocupación? ¿O para confirmar que yo hacía lo que él esperaba? Respondí con un simple ya llegué. 3 puntos de escritura aparecieron de inmediato. Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Bien, solo eso, una palabra, una validación, una comprobación de que yo seguía el guión. Quise apagar el teléfono para no pensar más, pero antes de hacerlo, otra notificación apareció, un mensaje nuevo, de él. No olvides que pasado mañana te veo. Y ahí, en ese instante, me di cuenta de algo que me hizo temblar. Él no estaba preguntando si quería verlo, estaba informándome, como si la decisión ya no fuera mía. Pasado mañana llegó más rápido de lo que hubiera querido. Me repetí varias veces que no tenía por qué ir, que podía cancelar, bloquearlo, desaparecer. Pero entonces aparecía esa parte de mí que necesitaba entender por qué Diego actuaba así, por qué me trataba como si yo fuera una pieza más en un tablero que él controlaba. O quizá esa parte que, a pesar de todo, se resistía a creer que la gente pudiera ser tan fría sin una razón. Me preparé sin ganas, no me esmeré, no elegí un vestido especial ni me arreglé demasiado, apenas lo necesario para no sentirme desordenada. Algo dentro de mí sabía que esta cita no sería buena, que estaba caminando hacia una pared, pero aún así avancé. A las 7:30 en punto, Diego llegó. Pude verlo desde mi ventana antes de bajar, parado junto al auto, brazos cruzados, postura rígida, como si yo siempre tuviera que encontrarlo listo, perfecto, inmutable. Bajé con paso lento, casi arrastrado. Vamos, dijo, abriéndome la puerta del coche sin sonreír. No pregunté a dónde. Ya había aprendido que no tenía sentido. Él manejaba en silencio, mirando al frente con la concentración de un cirujano. Yo observaba el reflejo de las luces de la calle en la ventanilla, preguntándome qué estaba haciendo allí. Cuando estacionó frente a una cafetería concurrida, me sorprendí. Pensé que tal vez en un ambiente más social él sería distinto, menos rígido, menos controlador. Entramos. Un grupo de 4 personas estaba sentado en una mesa larga al fondo. 2 hombres y 2 mujeres, todos riendo, hablando, moviendo las manos. El contraste con el silencio en el que yo venía resultó casi violento. Diego se acercó a la mesa con un gesto mínimo, una inclinación de cabeza que los demás respondieron con entusiasmo. «Diego», exclamó uno de los hombres, «por fin llegas. ¿Y ella quién es?». Yo sonreí con educación, dispuesta a presentarme, pero Diego habló primero. «Lucía», dijo sin detenerse a mirarme. Y ya. Ese «y ya» fue como un ladrillo cayendo dentro de mí. No era una presentación, era una delimitación, como si me colocara en un cajón sin etiqueta, sin espacio. Nos sentamos, él en el centro, yo en un extremo, como si hubiera calculado la distancia precisa para no tener que mostrarme afecto. Los demás parecían no notarlo, demasiado ocupados en su conversación sobre trabajo, amigos comunes y planes que no entendía. Yo intentaba integrarme,
Respondía cuando me hablaban, hacía preguntas, sonreía, pero era difícil porque cada vez que yo decía algo, Diego miraba hacia otro lado, como si mis palabras fueran irrelevantes, y cuando él hablaba, los demás le prestaban atención casi automática, como si su presencia impusiera una especie de obediencia social. Uno de los amigos, un hombre de cabello rizado y expresión curiosa, se dirigió a mí. ¿Y tú, desde cuándo sales con este tipo? Lo dijo entre risas, sin maldad, solo como quien busca conversación. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Diego soltó una risa breve, seca, una risa que no había usado conmigo ni una vez. ¿Juntos?, repitió con desprecio. No estamos juntos. La frase cayó sobre la mesa como una losa. El silencio que siguió fue mínimo, apenas un segundo. Pero yo lo sentí eterno. No es que fuéramos pareja, claro, no lo éramos, pero no era eso lo que dolió. Fue el tono, la intención. La forma en que lo dijo, como si la idea de estar conmigo fuera absurda, risible, casi ofensiva, como si necesitara dejar claro frente a todos que yo no tenía ningún valor para él. Sentí una punzada en el pecho, una fuerte. Mis manos temblaron apenas, así que las escondí bajo la mesa. Tomé aire despacio, intentando no mostrar daño, intentando mantener la compostura. Tampoco dije que lo estuvieran, respondió el amigo, incómodo. Solo preguntaba. Diego no respondió. Ya estaba viendo su teléfono, ignorando la tensión que él mismo había creado. Yo, en cambio, me quedé perforada por la mezcla de vergüenza y rabia que me hervía en la garganta. Durante el resto del encuentro, él no me dirigió ni una mirada, ni una palabra. Si pasaba algo divertido, se reía con los demás. Si surgía un tema interesante, se inclinaba hacia sus amigos. Yo estaba a su lado, pero era como si no existiera. En un momento, una de las mujeres me tomó del brazo con suavidad y dijo en voz baja: «No te preocupes, suele ser así con todo el mundo». Pero no, no era con todo el mundo, era conmigo. Cuando finalmente salimos, yo tenía la sensación de haber estado en una pecera, observada, ignorada, encerrada. Diego me acompañó hasta la calle caminando con las manos en los bolsillos, sin mirarme. «¿Lo pasaste bien?», preguntó de pronto. Esa pregunta me chocó como un bofetón. ¿Era ironía? ¿Provocación? ¿O simplemente estaba tan desconectado que no veía lo evidente? Estuvo raro, admití, sin saber cómo suavizarlo. Él asintió como si yo hubiera confirmado algo que ya sabía. Son gente intensa. Pero bueno, añadió, ya se acostumbrarán a ti, como si yo fuera un accesorio nuevo en su vida. Al llegar a mi edificio, él se detuvo, y de nuevo, sin buscar mis ojos, dijo: «Mañana no puedo, estoy ocupado». Yo asentí, deseando que se marchara cuanto antes, pero antes de dar un paso atrás, él soltó una frase tan inesperada, tan fuera de contexto, que me dejó paralizada. «No le gustaste mucho a mis amigos. La próxima vez intenta no parecer tan sensible». Me quedé muda, muda de indignación, muda de incredulidad, muda de furia contenida. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, que ya había visto lo peor de él, añadió: «Bueno, nos vemos». Se dio la vuelta y se fue, así, sin más. Yo lo observé alejarse, sintiendo que algo oscuro se estaba gestando en mi interior, algo que no sabía si era miedo, rabia o un límite que se estaba quebrando. Solo esperé a que doblara la esquina y desapareciera. Y entonces, dentro de mi bolso, mi teléfono vibró. Un mensaje nuevo, de un número desconocido. «Lucía, necesitamos hablar. Es sobre Diego. Por favor, no le digas que te escribí». Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. Me quedé mirando la pantalla, incapaz de mover un dedo. El mensaje del número desconocido seguía allí, iluminando la habitación con un brillo inquietante. «Lucía, necesitamos hablar. Es sobre Diego. Por favor, no le digas que te escribí». Lo leí 3 veces, luego una cuarta, como si mi cerebro necesitara confirmarlo antes de entrar en pánico. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué hablaba como si Diego fuera un peligro? Y, sobre todo, ¿por qué esa súplica desesperada? ¿No le digas? Durante unos minutos no pude hacer nada más que respirar, muy despacio, como si temiera romper el aire. No respondí. Guardé silencio, apagué el teléfono, lo volví a encender y el mensaje seguía allí, como una sombra pegada a mi pantalla. Esa noche no dormí.
No era miedo concreto, todavía no. Era algo más denso, como si hubiera entrado en un terreno donde ya no podía confiar en mis impresiones, donde cada gesto de Diego adquiría otro peso, otro significado. Y ahora aparecía un desconocido que confirmaba mis dudas sin decir nada directamente. Por la mañana decidí que no respondería el mensaje. No aún. Necesitaba pensar. Necesitaba saber qué quería esa persona antes de abrir una puerta peligrosa. Pero por dentro ya sabía que, tarde o temprano, tendría que hacerlo. La vida siguió igual durante ese día. Trabajo, tareas, ruido. Por momentos olvidé el mensaje, solo para recordarlo cuando el silencio regresaba, y en ese silencio la figura de Diego se hacía más grande, más opresiva. Al caer la tarde mi teléfono vibró, sentí un vuelco en el estómago, pero no era el número desconocido, era Diego, bajo en 5, ni un ¿puedo pasar por ti? Ni un ¿estás libre? Solo la afirmación de siempre, la orden camuflada. Mi primer impulso fue no bajar. Mi segundo impulso fue escribirle que no me molestara más, pero al final lo que hice fue bajar. Sí, bajé. Y lo odio un poco cuando lo recuerdo, pero la verdad es que necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba enfrentarlo, necesitaba escuchar su voz, ver su reacción, buscar algo que me ayudara a ordenar mis pensamientos. Cuando salí del edificio, él estaba apoyado en su coche, igual de frío, igual de inmutable. Esa imagen ya no despertaba incomodidad, despertaba desconfianza. Vamos a caminar, dijo sin esperar respuesta. Me contemplé un instante, dudando, pero al final caminé junto a él, no porque quisiera, sino porque necesitaba que algo ocurriera. Durante varios minutos no hablamos. Él parecía cómodo en el silencio, como si no sintiera la tensión entre nosotros, o peor, como si la disfrutara. Yo no, yo tenía el corazón apretado. Diego, dije por fin, deteniéndome en seco. Quiero que hablemos. Él siguió caminando 3 pasos más antes de darse cuenta de que yo ya no avanzaba. Se giró despacio, como si estuviera atendiendo a una distracción menor. ¿Hablar de qué? Respiré hondo. No quería estallar, pero la presión era demasiada. De cómo me trataste con tus amigos, empecé, de lo que dijiste, y de cómo has sido desde que nos conocemos. Sus cejas se arquearon ligeramente, pero su expresión seguía neutral. ¿Y qué dije? Preguntó con esa calma irritante que parecía programada. Dijiste que no estamos juntos como si fuera algo ridículo. Te reíste, me ignoraste toda la tarde, y encima ahora vienes y me mandas mensajes como si yo tuviera que seguir tus horarios. Él inclinó la cabeza, como quien observa un objeto interesante. Lucía, empezó, creo que estás exagerando. Mucho. Esa frase me encendió la sangre. No, respondí, sintiendo cómo mi voz subía de tono. No estoy exagerando, estoy cansada, cansada de tus comentarios, de tu frialdad, de tus órdenes, de todo. Él dio un paso hacia mí, no era violento, pero sí firme, frío, calculado. Mira, dijo con voz baja, deberías sentirte afortunada. Me quedé petrificada. ¿Qué? Su siguiente frase cayó como una piedra que rompe el vidrio desde adentro. Afortunada de que alguien como yo pase tiempo con alguien como tú, así que agradece y deja de hacer preguntas tontas. Sentí un golpe en el estómago, no físico, pero igual de fuerte. Una mezcla de humillación, incredulidad y rabia me subió por la garganta como un fuego que ya no podía contener. ¿Perdón? Logré decir. ¿Alguien como tú? Él sonrió apenas, una sonrisa breve, segura, arrogante. Sí, respondió. No lo digo para hacerte daño, es la realidad. Yo estoy en otra categoría, Lucía, pero pensé que podrías acompañarme, que podrías encajar. A veces la gente menos preparada necesita guía. Mi corazón latió con fuerza, mis dedos se cerraron en puños, y esa palabra, preparada, me atravesó como una flecha. Eres increíble, susurré temblando, en el peor sentido posible. Me di la vuelta para irme. Ya no quería escuchar más, no necesitaba explicaciones. Ya había visto suficiente. Ya había entendido demasiado tarde que el mensaje del número desconocido no era exageración, era advertencia, pero cuando di el primer paso, él agarró mi brazo, no fuerte, no lastimándome,
pero sí deteniéndome, como si aún creyera que tenía derecho. No te vayas así, dijo con voz casi suave. Estás alterada. Ese alterada fue la chispa final. Suéltame, exigí, apartando mi brazo de un tirón. Él lo hizo, no reaccionó con violencia, no gritó, solo me miró con esa expresión que por primera vez no pude descifrar. Era frialdad, pero debajo había otra cosa, algo más inquietante. No esperé más, me di la vuelta y caminé tan rápido como pude hacia mi edificio. Cuando llegué a la entrada, mis manos temblaban, mi corazón estaba desbordado. Ya adentro, cuando cerré la puerta, mi teléfono vibró. Respiré hondo, pensando que sería Diego, pero no, era el número desconocido. Lucía, por favor, respóndeme, se está poniendo peor. Necesitas saber algo de él. Mi piel se erizó, porque lo último que quería en ese momento era saber más sobre Diego, pero lo que menos podía permitirme era ignorarlo. El mensaje del número desconocido seguía iluminando mi pantalla como una advertencia que yo no había pedido, pero que no podía ignorar. Se está poniendo peor, necesitas saber algo de él. Lo leí varias veces, sintiendo cómo mi corazón alternaba entre el miedo y la rabia. Aquello no era normal, nada de lo que estaba viviendo con Diego era normal, pero esa sensación, esa mezcla de alarma y agotamiento emocional, me impulsó a hacer algo que no había hecho desde que lo conocí. Apagué el teléfono. No quería mensajes, ni explicaciones, ni disculpas, ni advertencias. No quería más personas diciéndome qué debía hacer, ni hombres dando órdenes, ni desconocidos insinuando un peligro. Solo quería silencio, paz, un respiro. Lo que no imaginé fue que ese respiro duraría más de lo previsto. Pasó un día, luego 2, 3, 4. Ni un mensaje de Diego, ni una llamada, nada. Me sorprendió lo rápido que mi cuerpo se adaptó a la ausencia, como si hubiera estado sosteniendo el aire durante días sin darme cuenta, y por fin pudiera exhalar, como si mi mente, acostumbrada a la tensión constante que él imponía, hubiera encontrado un espacio donde acomodarse. Y cuando llegó el quinto día, algo extraño ocurrió dentro de mí. Comencé a sentir alivio, alivio real, como si, sin necesidad de decirlo en voz alta, una parte de mí hubiera decidido que aquello estaba terminado. No lo extrañaba, no lo buscaba, no había nada que desear en él, solo vacío, pero un vacío que podía llenar con mi propia vida. A la mitad de esa semana de silencio, volví a dormir con tranquilidad por primera vez en muchos días. Respiré hondo al despertar, sin esa presión en el pecho que él solía dejar atrás. Incluso el mensaje del desconocido perdió fuerza en mi mente. No era más que un eco distante, uno que, si quería, podía ignorar. Me dediqué a mí, a ordenar, trabajar, leer, salir a caminar. Recuperé rutinas que había abandonado por culpa de su insistencia, por ese control invisible que había ido creciendo sin que yo lo notara. Me reencontré con amigas, reí, escuché historias ajenas, volví a sentirme parte de mi propia vida, y en medio de ese renacer, en el séptimo día, ocurrió algo que no esperaba. Me sentí tranquila, decepcionada por haber perdido tiempo con él, sí, pero también orgullosa de haberme alejado antes de que fuera peor. Sabía que había cortado un ciclo antes de caer en él por completo, y eso, aunque no lo dijera en voz alta, me hacía sentir fuerte, pero la tranquilidad duró hasta la noche. Esa noche soñé con él, no con su rostro ni con su voz, sino con la sensación que me producía, un sueño donde caminaba por un pasillo oscuro y escuchaba pasos detrás de mí. No los veía, no sabía si eran reales, pero sabía que eran suyos, y al darme la vuelta no había nadie, solo esa presencia invisible que me obligaba a caminar más rápido. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Me levanté a tomar agua, intentando sacudirme la sensación. Cuando regresé a la cama, traté de convencerme de que era solo mi mente procesando todo, pero algo en mi interior no estaba del todo calmado. Me recosté otra vez, decidida a dormir. Apagué la luz, ajusté la almohada y cerré los ojos. Y entonces lo escuché, mi teléfono, vibrando, una vez, una segunda, una tercera. Me incorporé lentamente, con la piel erizada,
sin saber si temía ver un mensaje de Diego o si temía que fuera algo peor. Extendí la mano hacia la mesita de noche. La pantalla seguía iluminándose. Cuando por fin tomé el teléfono, respiré hondo antes de desbloquearlo. Un mensaje de Diego después de una semana completa sin señales suyas. Tenemos que hablar. Sentí un escalofrío. Había esperado algo así, tarde o temprano. Lo conocía lo suficiente para saber que no se daba por vencido tan fácilmente, pero que reapareciera justo cuando yo ya me sentía libre. Era como si hubiera esperado cuidadosamente el momento adecuado para irrumpir de nuevo. Me quedé mirándolo varios segundos, intentando decidir si responder o no, pero antes de tomar una decisión llegó un segundo mensaje. Sé que has estado ocupada, pero no deberías ignorarme. Ignorarme, otra vez ese tono. Y justo cuando pensaba apagar el teléfono, un tercer mensaje apareció, uno que me heló de verdad. He estado pensando mucho en ti, sé que lo nuestro no terminó bien, pero puedo arreglarlo, solo dame otra oportunidad. Lo nuestro, otra oportunidad, era como si hubiera tejido una versión alterna de la historia en su mente, una donde yo le debía algo, una donde él todavía tenía control. Me acosté nuevamente con el teléfono en la mano y el corazón a mil. No respondí. No quería hacerlo, y sin embargo, sabía que dejarlo sin respuesta no lo haría detenerse. Pero no fue eso lo que me quitó el sueño esa noche. Lo que me dejó inmóvil, mirando la oscuridad, fue notar un detalle que no había percibido al principio: la hora del primer mensaje, la hora en que mi teléfono había vibrado. 2:37 a.m., demasiado tarde, demasiado preciso, demasiado inquietante. Y mientras intentaba pensar en una explicación, una imagen inesperada me atravesó. Diego, de pie, afuera, mirando mi edificio en silencio. Y entonces recordé algo que había pasado por alto todos estos días. A veces, cuando llegaba a casa durante esa semana, había sentido la extraña sensación de que alguien me observaba desde algún punto de la calle. No lo había tomado en serio, hasta ahora. La vibración del teléfono sonó una vez más, un último mensaje. Sé que estás despierta. El aire se me congeló en los pulmones. Me quedé inmóvil, paralizada por esas palabras que aún vibraban en la pantalla. Sé que estás despierta. Era imposible no sentir el corazón latir en mi garganta. Miré la hora otra vez, 2:43 a.m. ¿Cómo podía saber que estaba despierta? ¿Era una manipulación? ¿Una adivinanza? ¿Coincidencia? ¿O verdaderamente estaba afuera, vigilando? Me levanté con movimientos lentos, silenciosos, como si de verdad temiera que él pudiera oírme desde algún lugar. Corrí la cortina apenas unos centímetros y asomé un ojo. La calle estaba desierta, iluminada solo por un par de faroles. Todo parecía normal, demasiado normal, pero no podía quitarme la imagen de él allí parado, esperando. Decidí no responder, no iba a darle poder, no iba a caer en su juego. Aún así, dormí poco esa noche. Al despertar, todavía sentía la tensión acumulada en el cuello y los hombros. Revisé el teléfono con cautela. No había mensajes nuevos, ninguno, ni del número desconocido, ni de Diego. Un silencio extraño después de tanta insistencia. Pasó el día y me mantuve ocupada para no pensar demasiado. La vida seguía, aunque mi mente no dejaba de dar vueltas. Debía bloquearlo, responderle con un límite claro, ignorarlo totalmente. Cada opción parecía arriesgada. Por la tarde, mientras regresaba a casa con una bolsa de compras, sentí otra vez esa sensación incómoda de ser observada. Me detuve a media cuadra. Miré hacia atrás. Nada, solo una señora paseando un perro y dos adolescentes cruzando la calle. Quizá era paranoia, quizá no. Entré a mi edificio lo más rápido que pude. A los pocos minutos, mi teléfono vibró. Diego. Sentí un vuelco en el estómago antes incluso de desbloquearlo. Sus mensajes fueron apareciendo uno tras otro, como si no hubiera podido aguantar el silencio más tiempo. Lucía, te escribí anoche porque estaba preocupado. Sé que lo arruiné. Quiero hablar en persona, solo 5 minutos. Por un momento pensé en no responder, pero una parte de mí, la cansada, la agotada, la que necesitaba cerrar esta historia de una vez, decidió contestar. Le escribí: tienes el ego por las nubes, vete solo. Lo envié rápido, sin pensarlo demasiado. Era la verdad.
lo que él necesitaba escuchar. Diego tardó solo unos segundos en responder. No es ego, es arrepentimiento. Rodé los ojos. Aún así, seguí firme. No quiero seguir en esto. Ya no. Esperé que lo entendiera, que se rindiera, que se alejara. Pero Diego no era alguien que aceptara límites. Lo comprobé en el mismo instante en que llegaron los siguientes mensajes. No estoy tratando de controlarte. Solo quiero otra oportunidad. Sé que puedo hacerlo bien. Es injusto que me cortes así. No seas impulsiva. Esa última frase me quemó. No seas impulsiva, como si yo fuera una niña caprichosa, como si él siguiera hablándome desde arriba, desde esa posición que él mismo se había inventado. Me quedé mirando la pantalla con una mezcla de furia y cansancio. Se acabó, murmuré en voz baja como si necesitara escucharlo. Pero antes de bloquearlo, llegó otro mensaje, uno diferente. Te extraño. Casi solté una carcajada incrédula. ¿Cómo podía extrañar algo que nunca había tratado con valor? ¿Cómo podía extrañar a alguien que había visto solo como un trofeo o un espejo donde mirar su propio ego? No respondí. Esta vez cerré la conversación. Lo dejé en visto. Esa noche mi silencio tuvo un efecto inesperado. A las 11 en punto, el teléfono sonó. No vibró. Sonó. Un tono de llamada. Diego. Mi corazón dio un salto. No atendí. Esperé a que dejara de sonar, pero entonces insistió. Una segunda llamada, una tercera. Bloqueé el número de inmediato. Pensé que eso sería suficiente para que desapareciera de mi vida, pero a la mañana siguiente, cuando desperté, tenía 3 mensajes nuevos, de otro número. No quiero que me bloquees. Solo quiero hablar. Dime dónde estás. El último mensaje fue un golpe seco. No pedía, exigía, y lo peor es que yo no había dado señales de vida. Él estaba buscándome. No respondí. Bloqueé el segundo número también. Pasé el resto del día evitando cualquier calle que no conociera bien, mirando a mi alrededor con la desconfianza de quien sabe que hay alguien insistente demasiado cerca. Mis manos temblaban sin que pudiera controlarlo. Cerca del anochecer recibí un nuevo mensaje del número desconocido que me había escrito días antes. Lucía, ya te lo advertí, no ignores esto, él no sabe controlarse cuando lo rechazan. El corazón se me heló, mis dedos temblaron al escribir ¿quién eres? La respuesta no tardó. Alguien que ya estuvo en tu lugar. Tragué saliva. ¿Qué quieres decir? La respuesta llegó de inmediato, como si esa persona hubiera estado esperando que al fin yo reaccionara. Que Diego no soporta perder, y cuando siente que lo están dejando atrás, hace cosas. Mi respiración se volvió superficial, rápida. ¿Qué tipo de cosas? Escribí, con la garganta seca. Hubo un silencio largo, muy largo, tanto que pensé que ya no respondería, hasta que finalmente llegó el mensaje que me dejó sin aliento. Cosas que empiezan con mensajes y terminan con él apareciendo en tu puerta. Sentí cómo la sangre se me iba al piso, y justo cuando estaba por escribir de nuevo, un golpe seco resonó en mi puerta, uno que no esperaba, uno que no quería esperar. Alguien estaba ahí afuera. El golpe en la puerta resonó como si hubiera explotado dentro de mi pecho. Me quedé congelada a mitad del pasillo, con el teléfono aún en la mano y el mensaje del desconocido brillando en la pantalla como una profecía recién cumplida. Y terminan con él apareciendo en tu puerta. Mi respiración se volvió irregular. Tragué saliva, pero la boca se me secó por completo. Durante unos segundos larguísimos no me moví. No podía. No quería acercarme. No quería ver quién estaba del otro lado, aunque ya lo sabía. Otro golpe, más fuerte, más insistente. Di un paso hacia atrás, casi tropezando con la mesa del recibidor. Me obligué a pensar con claridad. Debía llamar a alguien. ¿A quién? ¿A la policía? ¿A mis amigas? ¿Al número desconocido? A cualquiera que no fuera él, pero antes de decidirlo, escuché su voz. Lucía, sé que estás ahí. Mi corazón se hundió en el estómago. Era Diego, lo sabía, pero escucharlo fue otra cosa. Su tono no era el del hombre arrogante y controlador con el que había lidiado todas esas semanas. Sonaba distinto, más suave, más desesperado, más quebrado. Solo quiero hablar, dijo, y la voz le tembló apenas. Por favor, me acerqué a la puerta despacio, en puntas de pie, sin hacer ruido. Miré por la mirilla con un nudo en la garganta. Lo vi.
Estaba ahí. Diego no tenía la postura rígida de siempre. Sus hombros estaban caídos, sus manos entrelazadas como si no supiera dónde ponerlas. Movía el peso de un pie a otro con inquietud. Algo en su expresión había cambiado. Ya no había soberbia, había ansiedad, o algo que parecía ansiedad, pero eso no significaba seguridad. La fragilidad de algunos es más peligrosa que su fuerza. Me aparté de la puerta como si me hubiera quemado. No estaba lista para enfrentarlo, no después de todo lo que había dicho, no después de los mensajes, no después de que un desconocido me advirtiera que él era incapaz de aceptar un no. Otro golpe, esta vez más suave, casi triste. Lucía, abre, te lo suplico. Me apoyé en la pared intentando controlar mi respiración. No iba a abrir, no podía. Cada parte de mi cuerpo me decía que no era buena idea, pero entonces él habló de una forma que no esperaba. Lo arruiné, lo sé, dijo con la voz quebrada. Todo. Tú solo intentabas ser amable conmigo. Y yo hice un desastre. Lucía, por favor, dame una oportunidad de explicarme. Una sola. Te prometo que no volverá a pasar. Nada de eso. Sentí un temblor en la espalda, no por compasión, sino por la precisión de sus palabras, demasiado exactas, demasiado conscientes, como si hubiera estudiado qué decir para romper mi resistencia. Me quedé en silencio. El teléfono vibró en mi mano, pero no tuve el valor de mirarlo. Probablemente era el número desconocido otra vez. No quería distraerme. Diego continuó. Si no quieres verme más, lo aceptaré, te lo juro. Pero por favor mírame a la cara cuando te lo diga. Solo eso, solo mírame. Me tapé la boca con una mano. ¿Cómo podía estar diciendo todo lo que yo necesitaba escuchar para abrir esa puerta? Era como si supiera exactamente qué cuerdas tocar, como si conociera cada una de mis dudas. Me acerqué de nuevo a la mirilla. Esta vez lo vi llorando. Sus mejillas estaban húmedas, su respiración era agitada, y por primera vez desde que lo conocí no parecía alto, imponente ni seguro. Parecía roto, y eso me aterrorizó más que toda su agresividad anterior, porque un hombre roto que cree tener derecho a recuperarte es más impredecible que uno soberbio que cree tener poder. Mi teléfono vibró de nuevo. Ahora sí lo miré. Un mensaje del número desconocido. ¿Está ahí? Tragué saliva y respondí rápido. Sí. La respuesta llegó inmediatamente, como si la persona estuviera esperando justo el momento exacto. No abras. Mi corazón latió más rápido. Diego golpeó ligeramente la puerta, como si hubiera escuchado el silencio que seguía al mensaje. Lucía, por Dios, solo abre un momento. Solo quiero explicarte. No soy quien tú crees. Te lo puedo demostrar. Mi piel se erizó. No soy quien tú crees. ¿Qué significaba exactamente? ¿A qué se refería? ¿Qué era lo que yo aún no sabía? El teléfono vibró otra vez. Escúchame, él hace esto. Mi estómago se contrajo. ¿Qué cosas? Escribí con manos temblorosas. La respuesta tardó 5 segundos, 5 segundos eternos. Primero se muestra fuerte, luego frío, después empieza a controlar, y cuando siente que lo pierden, llora y ruega. Leí el último mensaje con un escalofrío recorriéndome la columna. No es arrepentimiento, es manipulación. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar bien, porque al otro lado de la puerta Diego decía: te necesito, no me dejes solo, no tienes idea de lo que he pasado. Todo encajaba en cada frase recibida. El desconocido envió un último mensaje: si abres esa puerta, volverá a empezar. Me llevé la mano al pecho, sintiendo el corazón golpear contra mis costillas. El pasillo del edificio estaba en silencio absoluto, solo su respiración ahogada y mis pensamientos perforándome la cabeza. Lucía, dijo él, casi un susurro. No puedo irme así, por favor, por favor. Y luego escuché algo que me hizo contener el aliento por completo, un sonido metálico, el tintineo de llaves. Él tenía llaves. ¿De dónde? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? Las introdujo en la cerradura, pero la puerta no cedió. Gracias a Dios yo siempre ponía la cadena interna. Una respiración temblorosa salió de mis labios. Lucía, no sabía que habías puesto seguro.
dijo como si estuviera sorprendido. Solo quiero hablar, nada más. Retrocedí varios pasos. Mi teléfono vibró una última vez. Llama a alguien. Ahora. Tragué saliva. Di un paso atrás y otro. Y entonces se escuchó otro sonido, más fuerte, más seco. Un golpe. Pero esta vez no fue en la puerta, fue en la ventana de mi sala. El golpe en la ventana me heló la sangre, un sonido seco como si alguien hubiera tocado con los nudillos, o quizá con algo más pesado. Me quedé paralizada unos segundos, con el corazón atravesándome la garganta. La puerta seguía bloqueada por la cadena. Diego estaba justo afuera. Y ahora, la ventana. Lucía, lo escuché murmurar del otro lado de la puerta. No seas así, me estás asustando. Solo quiero hablar, pero su voz ya no me confundía, ya no me generaba dudas. Era un disfraz, el mismo disfraz que había usado esa tarde frente a mis ojos. Desesperación fabricada, llanto conveniente, tono herido, un guión aprendido. Me obligué a moverme. Fui hacia la ventana de la sala, muy despacio, sin hacer ruido. Me acerqué apenas lo suficiente para ver. Separé ligeramente la cortina y allí estaba Diego, de pie, a la intemperie, sus ojos clavados en mi ventana, como si pudiera verme a través de la oscuridad. Su rostro seguía húmedo por las lágrimas, pero su expresión ya no era vulnerable. Había cambiado otra vez, como si aquella fragilidad hubiera sido una máscara momentánea. Ahora su mirada era dura, tensa, contenida. Me aparté de la ventana tan rápido que casi tropecé. Ese movimiento fue suficiente para que él lo notara. Lucía, dijo desde afuera, con un tono más firme, más frío. Sé que estás ahí, no hagas esto más difícil. Mi teléfono vibró. Era el número desconocido. Golpeó la ventana. Mis manos temblaban mientras escribía sí. La respuesta llegó al instante. No está bien. No le abras, llama a alguien de confianza y quédate cerca de la puerta del baño, no al lado de la entrada. Mi garganta se cerró. No quería llamar a la policía. No aún. No quería convertir todo esto en un huracán real. Pero ¿qué otra opción tenía? Ya no era un simple ex insistente. Ya no era un tipo arrogante, era un hombre fuera de sí, rodeando mi departamento como un depredador que busca una entrada. Respiré hondo y llamé a la única persona que podía venir rápido, mi amiga Carla. Lucía, respondió medio dormida. ¿Qué hora es? Carla. Mi voz se quebró. Está afuera. Diego está afuera. No se va. Intentó entrar. Carla no me dejó terminar. Voy, estoy saliendo ya, no cuelgues, quédate conmigo. El tono decidido en su voz me sostuvo. Caminé hacia el baño, cerré la puerta y dejé el teléfono en altavoz. Me apoyé en la pared, intentando controlar mis temblores. Diego seguía llamándome desde el pasillo. Lucía, estás exagerando. No tienes que esconderte. ¿Qué estás haciendo? Sal, por favor. Por favor. Esa palabra sonaba falsa ahora. Era un adorno sobre una amenaza. Los minutos se hicieron eternos. Cada vez que escuchaba un ruido en el edificio, mi cuerpo se tensaba. Carla venía en camino, pero yo no sabía si Diego se iría antes o si haría algo peor. Entonces escuché un sonido distinto, pasos, voces, Carla gritando desde el pasillo. «Lucía, soy yo, abre». Mi corazón dio un salto. Corrí hacia la puerta de entrada, mirando primero por la mirilla. Diego ya no estaba allí, pero Carla sí. Y detrás de ella otro vecino que había salido por el alboroto. Quité la cadena y abrí. Carla me abrazó tan fuerte que casi me derrumbó en sus brazos. ¿Dónde está? Preguntó el vecino. No lo sé, respondí con la voz quebrada. Estaba aquí hace un minuto. Carla me tomó de los hombros. Entra, voy a quedarme contigo. Durante un rato estuvimos en silencio. Ni Diego volvió a tocar la puerta ni escuchamos nada extraño. El vecino revisó el pasillo, incluso bajó a la calle. Nada, como si Diego se hubiera evaporado, o como si hubiera sabido que alguien venía. Cuando finalmente pude sentarme en el sofá, respiré hondo. El miedo no se iba, pero estaba contenible. Carla me observaba con un gesto serio. Tienes que denunciarlo. Lo sé, susurré, pero antes quiero saber algo. Tomé el teléfono y escribí al número desconocido. ¿Quién eres? La respuesta no tardó. Eso no importa.
Apreté los dientes. Sí importa. Me has advertido todo este tiempo. Un minuto de silencio. Luego, fui como tú. Mi estómago se contrajo. Él también me siguió, me vigiló, me lloró, me suplicó. Mis manos temblaron. Lo dejé entrar muchas veces. Ese mensaje me perforó, porque en esas pocas palabras había dolor, culpa, miedo. Carla leía por encima de mi hombro. Su expresión cambió. Lucía, bloquea sus números. Todos. Y mañana vamos a la policía. No estás sola. Asentí. No discutí. No quería ser fuerte, no quería justificar más, solo quería cerrar esta historia. Y entonces, como si el destino necesitara un último golpe, mi teléfono vibró una vez más, un nuevo mensaje de Diego. ¿Cómo? No lo sabía, no quería saberlo. El texto era corto, frío, preciso. No debiste traer a alguien. El corazón se me detuvo. Carla me quitó el teléfono antes de que yo reaccionara. Su rostro se endureció. Esto se acabó. No puede volver a acercarse. Me abrazó con fuerza. Yo cerré los ojos, dejando que por fin, después de días de tensión, el llanto saliera. Lloré no por él, no por la historia, no por lo que pudo ser, sino por todo lo que me negó ver a tiempo. Esa noche Carla se quedó conmigo. Pusimos seguro en todas las ventanas. Cerré la cadena interna, dejé luces encendidas, y por primera vez desde que comenzó todo, pude respirar con un atisbo de libertad. Al amanecer abrí la ventana, la calle estaba vacía, no había rastro de él, y en esa quietud lo supe. No era fuerte, no era seguro, no era especial. Era un hombre frágil, tan frágil que necesitaba aplastar a otros para sentirse grande, tan roto que confundía control con afecto, tan perdido que confundía mi amabilidad con sumisión. Miré la calle una última vez y cerré la ventana con firmeza. No, susurré. Esa palabra que antes me temblaba, ahora salió sólida, real, mi punto final, mi límite, mi libertad.